estamos dependiendo? Dice en Juan 16:33, si gustan buscarlo ahí, Juan 16:36. Bien, dice 16:33, ya estamos ahí, ¿verdad? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Fíjense, en Juan nos está hablando que no porque nosotros somos cristianos estamos libres de estas situaciones que acabo de mencionar. Nosotros, al llegar a Cristo, al llegar a los pies del Señor, a rendirnos a Él, creemos que entramos a una esfera y que nada de problemas van a venir y que nada de tribulaciones, nada de enfermedades, nada de angustia, nada de miedo, nada de cuestiones o situaciones trágicas, repentinas. Y en esta palabra nos dice que nosotros tendríamos muchas pruebas y aflicciones. No nos está declarando, nos está advirtiendo, nos está diciendo, ten cuidado, va a haber esto va a pasar. Pero dice que Él vino para que nosotros tengamos paz. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuándo vamos a tener paz de Dios? Cuando tu vida dependa de Él. En una ocasión estaba un amigo comentándome algo que a él lo entristeció mucho y que le pasó. Y me dijo, de repente yo me sentía que todo estaba en orden en mi vida. Tenía trabajo, familia, casa, una buena economía. Y de repente me llaman y me dicen, este es tu último día de trabajo. Hoy cobras tu quincena y te vas. De un empleo donde tenía muchos años laborando. En un puesto prominente donde ganaba muy bien. Y le dice, es tu último día. Y dice que en ese momento él sintió morir, porque dijo, ¿qué voy a hacer? Ya no estoy tan joven para conseguir un trabajo como el que tenía. Mi economía depende del trabajo, mi familia depende de esta economía, de mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Sintió morirse, sintió que se le vino una tromba, como si viniera una avalancha de agua sobre su vida. Pero dice que cuando llegó a casa, él reflexionó y dijo, ¿qué fue lo que pasó en ese instante cuando a mí me dieron esa noticia? ¿Estuvo Dios en mis pensamientos? Y dice que él sintió mucha tristeza en su corazón, porque cuando a él le dieron esa noticia, cuando él se vio en una situación trágica, Dios no estaba en sus pensamientos. Lo primero que dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo le voy a hacer? Se acabó mi economía y ahora estoy viejo, no voy a poder agarrar un buen trabajo. Pero que él escudriñó todo y reflexionó todo lo que meditó desde el momento en que le dieron la noticia hasta llegar a su casa, y dice que en ningún momento estuvo Dios en sus pensamientos, que en ningún momento dijo, yo dependo de Dios, venga lo que venga, Dios está conmigo. Y él es cristiano, y él sintió tristeza en su corazón porque dijo, entonces, ¿dónde está mi confianza en Dios? Entonces no le he dicho todos los días a Dios que creo en Él y que confío en Él y que verdaderamente creo que sus promesas son verdaderas. ¿Por qué no vino Dios como mi primer recurso? Porque mi primer recurso fue el miedo, el temor, la angustia, el fracaso. ¿Por qué? Y dice que lloró amargamente por esa situación. Pero esa situación es porque nuestra vida, aunque seamos cristianos, no está dependiendo de Dios. Nuestra vida está dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos, está dependiendo de otras personas, está dependiendo de nuestras ideas,
de nuestras decisiones, pero no de Dios. Porque cuando nuestra vida está dependiendo de Dios, en una situación como las que mencioné hace rato, lo primero que viene a nuestra mente, ¿quién es nuestro Salvador? En 2 de Samuel 23:5 decía David: decía David, estoy leyendo traducción viviente, dice: ¿acaso no es mi familia que Dios ha elegido? Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. David decía: en mi casa está Dios. Mi casa, mi familia, los que habitan en ella, Dios tiene el control de todo. Mi casa está protegida por Dios. Mi casa depende de Dios. Pero decía también, su pacto que hizo conmigo, y ahora yo lo hice con él, hasta el último día estará. Porque fue un pacto verdadero. Él prometió guardarme. Él prometió salvarme, Él prometió guiarme, Él prometió bendecirme. Ese pacto es verdadero, decía David. Y yo le creo que hasta el último día de mi vida estará ese pacto sobre mi vida. Ese pacto que aseguró para mí y que yo lo reconocí y lo hice con Él. Pero también decía David, Él garantiza mi seguridad y mi éxito. Yo no dependo de mí. Era un rey, el mejor de esos tiempos. Guiaba una nación, la más poderosa de esos tiempos. Pero era un rey que no hacía su voluntad, no tomaba sus decisiones. Era guiado por Dios en todo tiempo. Y él pudo haber dicho, yo soy un rey. ¿Por qué tengo que estar consultando? Yo puedo decidir, yo puedo hacer y deshacer. Mas sin embargo, David sabía quién lo había puesto de rey. David sabía quién lo había elegido. Y David sabía cuánto lo amaba Dios. El más amado. Eso decía Dios sobre el nombre y sobre la vida de David. El más amado de Dios. Pero, ¿por qué Dios le dio ese lugar tan privilegiado a David? Porque era un hombre totalmente sometido a la voluntad de Dios. Y sí tuvo sus fallas, David, y sí le falló a Dios, que todos conocen la historia con Betsabé. Pero más sin embargo era un hombre temeroso de Dios. Dile al que está a tu lado, David era temeroso de Dios. David es temeroso de Dios. Pero había algo más importante en David. David vivía seguro en Dios. Vivía completamente seguro. Dile al que está a tu lado, David vivía seguro de Dios. Seguro en Dios. Él sabía que había naciones que querían atacar a Israel. Él sabía que había naciones que eran enemigos de Israel. Pero él vivía confiado de que Dios lo guiaba. Toda batalla donde a David lo guiaba el Señor eran batallas de victoria, ¿verdad? Batallas con victoria. Pero era un hombre totalmente dependiente de Dios. Su vida dependía de Él. Toda decisión que iba a tomar la llevaba a Él, al Señor. Yo te pregunto, ¿quién está respaldando hoy en la actualidad tu seguridad, tu dependencia? ¿De quién está tomada? Tu dependencia, ¿a quién se la has dado? Viene un problema como los que mencioné hace un rato a tu vida, ¿y qué logras pensar en ese momento? ¿Qué viene a tu mente? ¿Un miedo? ¿Una angustia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a resolver? Porque es lo primero que se nos viene. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo lo voy a resolver? Cuando nuestra palabra debiera de ser,
Él me va a ayudar a resolver. Yo tengo que confiar que Él tiene el control de esta situación, aunque pareciera que no hay respuesta o que no hay solución. Aunque pareciera lo más trágico del mundo que me ha pasado, Él tiene el control. Esas debieran de ser nuestras primeras palabras. Debiéramos de pensar siempre primero en Él. Pero ¿qué logramos pensar primeramente? Cuando te ha sucedido algo tan triste, doloroso, tan sorpresivo, ¿qué ha venido a tu pensamiento primeramente? ¿Ha venido esa confianza en Dios? ¿Ha venido esa seguridad de que tu vida está dependiendo de Dios? ¿O ha venido miedo, incertidumbre? Es que yo no puedo dormir. Es que yo estoy angustiado y no sé qué hacer y me quitó el sueño, un problema que traigo. Yo cuando oigo un hijo de Dios decir, a mí se me va el sueño, yo padezco insomnio, dije, es una clara respuesta de que esa persona no está dependiendo de Dios. Porque a los hijos de Dios no nos debe quitar el sueño nada. ¿Cuánto lo creen? Yo antes de llegar a los caminos de Dios, era muy dada a sufrir insomnio, a que se me iban el sueño con los problemas, estar pensando y pensando cómo lo voy a resolver, qué voy a hacer, y amanecía y la respuesta aún ni siquiera estaba, y ya me había perdido toda la noche de descanso. ¿Y cómo amanece un cuerpo que no descansó? Mal, descompuesto, cansado, malhumorado, hasta enfermo. Pero cuando conocí del Señor, conocí que teníamos que depender de Él. Que por más que yo todas las horas de la noche me las llevara pensando qué hacer, quizás no iba a ser ni esa la solución a mi problema. Y Dios sí lo tenía la solución. Entonces aprendí, porque se aprende a vivir en ese nuevo estilo de vida de ser cristianos. Porque ser cristiano no es una religión, es un nuevo estilo de vida. Ser dependientes de Dios, no del mundo, que nos da aflicciones, pruebas, como dice en Juan, problemas vendrán, angustias, no depender de que si el dólar subió, no depender que si hubo un tsunami, no depender que si va a haber la falla de San Andrés cuando va a moverse las capas de la tierra y vamos a tener aquí una catástrofe, no depender de eso, depender de Dios nuestra vida. Y cuando eso sucede, vives en paz, como dijo en Juan, yo te daré paz. Esa es la paz de Dios. Tomar nuestras cargas, como dice en su palabra, y hacernos descansar. Pero entregárselas verdaderamente, porque hay veces le entregamos una partecita y la otra la queremos resolver nosotros. No dejamos a Dios ser Dios. Queremos ayudarle. Y hay veces nuestra ayuda, en lugar de ser ayuda, es estorbo a Dios. ¿Cuántos lo creen? Que a veces le estorbamos a Dios. Dios lo tiene diseñado el plan de una manera tan perfecta y nosotros creemos que nuestra ayuda es lo que lo va a perfeccionar cuando Él ya lo tiene perfeccionado. Una de las mayores causas de nuestros fracasos es que cuando se nos presentan situaciones como las que he mencionado, tan inesperadas, tan repentinas, tomamos rumbos equivocados porque no estamos dependiendo de Dios. Buscamos la solución o el consuelo en caminos cerrados. ¿Como cuáles? Como contarle a todo el mundo lo que nos pasó. Estamos tan angustiados, pero tan angustiados, que creemos que, o desconsolados, que creemos que si lo contamos descansa nuestra alma. ¿Cuántos lo creen? Que cuando tenemos un problema así bien fuerte, sobre todo un problema doloroso, si se lo contamos a alguien sentimos que descansamos. Pero muchas veces se lo contamos a personas equivocadas. No se lo contamos a una autoridad espiritual, no se lo contamos a un líder espiritual que me dé un consejo sabio. A veces se lo contamos a la amiga, a la vecina, al compadre, al taxista, a todo el mundo. En el Facebook subimos todos nuestros problemas, ¿verdad? Y ya las amigas nos aconsejan a su manera. No quiere decir que nos aconsejen de mal manera o porque no nos quieran,
nos aconsejan de mal manera. Es su manera de actuar, de pensar, de vivir de las personas que nos aconsejan. Pero hay veces es un mal consejo. Yo un día escuché a alguien decir, fíjate papá que me separé de mi esposa. Y le dice el papá, pues déjala, búscate otra, hay muchas. Entonces, hay veces hasta nuestros propios padres no nos dan un consejo sabio si no está Cristo en su corazón, si no está la palabra de día y de noche en sus oídos, en sus pensamientos. Y entonces vamos por caminos cerrados a querer solucionar el problema, creyendo que eso nos va a traer solución. Es que fulanita me dijo que le hiciera así, mi prima me dijo que le hiciera así, mi amiga me dijo que le hiciera así, mi mamá, sí, no sé, ya más confundida queda la persona, creo, porque ya no sabe ni qué camino tomar. Pero ¿cuál es el camino correcto? El de Dios. Dile al que está a tu lado, Él tiene el camino correcto y perfecto para ti. Hay veces le contamos a personas que sin darnos cuenta no nos estiman y al rato eso lo usan para lastimar. Te volteaste y ya va y le dice a todas las amigas, ¿qué crees? La dejó el marido, pero está bien bueno que la dejó, ¿verdad? Entonces ahí ya hay maldad, malicia en el corazón, ya no hay amor, ya no hay una verdadera amistad. Y nosotros creemos que esas son las decisiones correctas que debemos de tomar, los caminos que debemos de seguir para solucionar nuestros problemas. Y no es así. Hay veces la persona está enferma y dice, en lugar de ir al Señor primeramente y llevarle la enfermedad y el Señor obre a su manera. Hay veces el Señor puede obrar en un milagro creativo. Un riñón que dejó de funcionar lo puede hacer volver a funcionar, o un órgano que no estaba lo puede hacer que surja. Son unos milagros creativos preciosos que Dios hace en el pueblo de Dios y en los que le creen. Como decía Jesús, tienes que creer, ¿verdad? Y la fe es lo que mueve el corazón de Dios. Pero hay veces el Señor puede obrar y puede hablarte y decirte, ve al médico, y va a obrar por manos de los médicos, ¿verdad? Y darte la sanidad. Pero no, muchas veces nosotros, aún siendo ya cristianos, dice mi apóstol, aún ya siendo cristiano, es que me dijeron que en el pueblo de al lado hay un curandero bien bueno, que agarra unas ramas, te pasa un huevo y te escupe y te unta todo un alcanfor y te llena y te cura, porque te cura, ¿verdad? Estaba yo el otro día compartiendo algo de unos tés. Le decía a mi amiga que yo nunca confié en un té herbolario, un té de hierbas. Como que esa área medicinal no la confié nunca en mi vida. Pero hace como 3 años para acá empecé a creer que la medicina natural pues no daña el cuerpo, al contrario, lo natural viene a nutrir nuestro cuerpo, ¿verdad? A restaurar muchas cosas de toxinas y de medicamentos y todo lo que le metemos al cuerpo, ¿verdad? Que no es natural. Entonces compartí hace unos días en Facebook sobre unos tés, ¿verdad? El té para dolor de estómago y eso. Pero yo lo compartí con el afán de que, bueno, dentro de mi estilo de vida ahora es consumir té, ¿verdad? Como cuando te tomas una taza de café, mejor un té. Y después lo medité, o sea, ya lo había hecho, ya había compartido y dije, no vayan a decir, la pastora Bea anda confiando en los tés, no que tiene la confianza en Dios. Pero bueno, eso es cierto. Agarramos la confianza en el curandero, que Chonita, ella tiene el don de sanidad y vieras cómo es de buena. Y entonces son caminos cerrados los que estamos agarrando. ¿Y Dios dónde lo tenemos? Despuesito, ¿verdad? Ya cuando echamos a perder todo, ya le decimos, arréglalo Dios. Es que yo intenté hacerlo, pero ya no pude. Como cuando alguien dice, bueno, tengo una máquina de coser y voy a arreglar un vestido que no me gustó como me queda, y ya que lo descosiste y lo desbarataste, como no sabías hacer mucho de costura, lo hiciste todo mal, y dices, ay, ¿y ahora qué hago? Lo eché a perder, quedó peor de lo como estaba.
Se lo lleva una costurera, arréglalo, ¿verdad? Ella es la conocedora, ella es la experta, ella sabe de la experiencia y lo hace. Así le hacemos a Dios. Echamos a perder todo y ya que lo echamos a perder, que lo hicimos a nuestra manera, queriendo resolverlo a nuestra manera, ahora sí le decimos, arréglalo Dios. Cuando desde un principio debimos haberle dicho, ahí está Dios en un problema, ahí está, en ti confío, a ti te lo pongo, yo dependo de ti. Quizás para mí ahorita es tan trágico esta enfermedad que no puedo creerlo, que yo siendo hija de Dios me haya enfermado, pero si confiamos en el Señor, dice la palabra que todos sus caminos vienen para bien, ¿verdad? Entonces, nada vendrá para mal. Yo estaba ayer viendo el testimonio de alguien que se le murió su esposa y decía, yo te doy las gracias porque mi esposa murió. Imagínense decir a alguien eso en las palabras con el ataúd ahí. Te doy las gracias por el tiempo que la tuve, le dijo. Y te doy las gracias porque está contigo. Te la llevaste tú, te doy las gracias. Era tremendo que este varón estuviera diciendo eso. Sé que tengo un gran trabajo, dice, 5 niños dependen ahora de mí. Dice, pero tengo la confianza que está con el Señor. Porque solo una cosa me permite hablar así, dijo. Saber que todos tus caminos vienen para bien. Dije, wow, esa es fe. Creer que aún en medio del dolor, de la viudez, de perder al ser querido, decirle gracias porque ese camino viene para bien. Está tremendo, ¿verdad? Eso es una gran fe que nos da el Señor cuando verdaderamente dependemos de Él, cuando nuestra vida depende de Él. Amén. Yo te digo algo bien importante. Queremos muchas veces que Dios nos hable, pero si no le buscamos, ¿cómo nos va a hablar? Es que ya es tarde, estoy cansada. Mañana en la mañana, yo temprano te buscaré, Señor, como decía la alabanza, ¿no? Te buscaré. Pero llega la mañana y dice, tengo prisa, se me hace tarde para trabajar. En la noche. Y llega la noche y dice, tengo cosas que hacer, lavar el uniforme de mañana, etc. Mañana. Y te llevaste una semana sin buscar al Señor. Es como si tú en una semana no comieras. Porque la palabra dice que es alimento, es vida a nuestro alma, a nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo la vamos a nutrir si la vamos postergando la comunión con el Señor? Y muchas veces culpamos al pastor cuando viene una tragedia como las que mencioné. Culpamos a los hermanos que nos hablaron de un Dios de poder y que en ese momento sentimos que no está con nosotros porque estamos en esa catástrofe, en ese problema. O muchas veces nuestra vida culpa a todo el que está alrededor, pero nunca reconocemos nuestra falla, ¿verdad? De decir, Señor, yo no te buscaba, por eso me sorprendió el problema y me derrumbó y me tumbó y hasta quería morir. Por eso no tenía yo la fe ni la fuerza en ti, porque ya tenía mucho que no te buscaba, que no había una relación contigo. Y hay veces creemos que nuestra relación espiritual depende del pastor o depende del líder de alabanza. Si el líder cantó bonito, me comuniqué con el Señor, si no, no. ¿Ah? Si tocó las alabanzas que a mí me gustan, la presencia la tuve, si no, no. Él es el culpable de que no tuve la presencia. O el pastor no predicó una palabra así, que me sacudiera y me zamarrea, ¿verdad? Pero no es esa la relación espiritual. No dependes tu relación de un ser humano. Tu relación espiritual depende de ti. Dile al que está a tu lado, depende de ti. Tú eres el que buscará, como dice el Salmo, buscarás de madrugada al Señor. Tú eres el que irá a hablar con el Señor. Y hay varones, perdón por los varones que están aquí, que dicen, mi mujer es bien espiritual, ella ora mucho. Como ella ora, pues yo no voy a orar tanto. Pero te tengo una mala noticia, esto es personal. Si tu esposa es muy espiritual y ella se comunica mucho con Dios,
pues ella lo está haciendo por ella, tiene una relación preciosa con Dios, pero se trata de tu propia relación con Dios. Es que mis papás son bien espirituales, ellos son líderes, son pastores, ellos oran, yo no voy a orar, ellos oran por mí. No es así. Tu relación espiritual es tú y Dios, no tu papá y Dios. Tu papá y Dios es su relación de él con Dios. Tu mamá, que es líder en la iglesia, es su relación de ella con Dios. La nuestra, nosotros mismos la vamos a crear, a hacer, buscando cada día a Dios, buscando de su presencia, yendo a hablar con Él, yendo a comunicarnos con Él. ¿Y saben cuál es lo más difícil para los cristianos? Lo que más les cuesta al cristiano, orar. Si nosotros decimos, va a haber un concierto, lleno el lugar de cristianos, va a venir un predicador, un Cash Luna, va a venir un Marcos Witt, va a venir, no sé, Olga Méndez, llena la iglesia. Pero cuando les dice el pastor, ¿saben qué, hermanos? Los días miércoles vamos a orar. 3, 4 gentes llegan a la oración. Es que luego el pastor quiere orar hasta por los animalitos de Acapulco, los peces, las ostras, y se tarda como 2 horas en la oración. Yo mejor ni voy, ¿verdad? Y como que hacemos eso, de que la oración es lo último. ¿Y qué creen? Es lo primero que debemos de usar como arma contra el enemigo. Es la primera arma que debemos de tener contra el enemigo, la oración. Porque ¿saben qué? La oración es la que nos fortalece. ¿Qué te fortalece a ti? Las palabras de aliento de tu esposa, las palabras del pastor, las palabras de los hermanos. Sí, fortalecen un momento. Pero ¿qué te fortalece permanentemente? Te mantiene como un guerrero siempre, como un león, como muestra luego las imágenes, comparando, ¿verdad? Cuando estamos en una vida de oración y cuando no, como un león fuerte, como un búfalo fuerte, la oración. Porque cuando estás orando en una relación con Dios, siempre Él te va a estar diciendo que Él está ahí para ti. Siempre va a estar hablando a tu corazón que Él ahí está y que no te ha abandonado. Él siempre va a estar diciendo que lo que ya le clamases, ya lo tomó y lo hará para ti. En Éxodo 33:13 voy a poner el ejemplo de un varón que verdaderamente me encanta su relación con Dios. Este hombre no daba un paso sin buscar a Dios. ¿Y qué creen? También fue imperfecto. Dile al que está a tu lado, también fue imperfecto como tú y yo. Fue imperfecto y también le falló a Dios. Pero fue un hombre bien usado por Dios. Un hombre que veía, Éxodo 33:13, veía cara a cara a Dios, dice la Biblia. Él tenía el privilegio que muchos de nosotros suspiramos, ¿verdad? Decir, lo veía cara a cara. Nosotros lo sentimos, pero él lo veía cara a cara. Qué privilegio de Moisés, ¿verdad? Buscaba en todo tiempo la presencia de Dios. Moisés, cada paso que daba, consultaba a Dios. 40 años estuvo en el desierto guiando a un pueblo difícil, un pueblo que renegaba, un pueblo que de repente perdía la fe, un pueblo que en ocasiones le dio la espalda a Dios, un pueblo que desmayó muchas veces, un pueblo que tomó decisiones equivocadas, ¿verdad? Y que le costó eso, le costaron situaciones como la ocasión de la plaga de las serpientes, como la situación de que no era el plan de Dios tener los 40 años vagando en el desierto y lo tuvo que hacer por la situación de este pueblo incrédulo y renegó y hasta infiel, pudiéramos decir. Pero ¿qué creen? Era su pueblo elegido, era su pueblo amado, es su pueblo amado. Israel es su nación santa. Y Moisés, siendo un hombre con muchos defectos físicos, lo puso Dios a guiar
a ese pueblo a la libertad, a sacarlo de Egipto y a llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés en todo tiempo, cada cosa que le proponía el pueblo, venía y decía, voy a consultarlo con Dios. Y subía al monte y hablaba con Dios. Y tantito se tardaba ya Moisés, ¿verdad?, hablando con Dios, y ya el pueblo ya estaba haciendo otras cosas y otras estrategias, y así nos pasa a nosotros. A veces estamos, vamos a consultarlo con Dios, pero como Dios no nos ha respondido, ay, pues se tarda, voy a hacerlo a mi manera, y empezamos a hacerlo a nuestra manera. Equivocadamente, sí. ¿Nos va a llevar a ruina y fracaso? Sí, porque esos son nuestros planes. Dice la palabra que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Los de Él son planes de bien. Y entonces Moisés